13 de septiembre de 1812, en la calzada del Ejido, en pleno centro de la Ciudad de México, un hombre de 48 años fue amarrado a un poste mientras la multitud observaba en silencio. Durante semanas lo habían torturado para que traicionara a su propio hijo. Nunca habló. ¿Serías capaz de soportar el dolor más atroz sabiendo que una sola palabra podría salvarte la vida? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un padre, es el relato de cómo la lealtad puede costar más que la propia existencia, y de cómo una decisión tomada en las sombras de una celda cambiaría el destino de una nación entera. Esta es la historia de Leonardo Bravo, el hombre que eligió morir antes que traicionar, y cuya sangre sembró algo que ni el virrey ni el imperio español pudieron destruir. Año 1764. En Chilpancingo, una región árida donde los cerros se alzan como gigantes de piedra y el sol castiga sin piedad, nació Leonardo Bravo. No llegó al mundo en la pobreza ni en la opulencia desmedida, sino en esa tierra intermedia donde el trabajo y la palabra dada valían más que el oro. Su familia, recién llegada de España apenas una década antes, había labrado su camino con sudor y decisiones acertadas. La hacienda de Chichihualco, a 35 kilómetros de Chilpancingo, se convirtió en el corazón de un imperio modesto, pero respetado. Caña de azúcar, ganado, algodón y conexiones comerciales que se extendían desde las costas del Pacífico hasta la capital del virreinato. Leonardo creció entre el olor a tierra mojada después de las lluvias esporádicas y el sonido de las carretas cargadas de mercancía que transitaban el camino real México-Acapulco. Desde niño aprendió que la palabra de un hombre era su patrimonio más valioso y que el honor familiar se construía con acciones, no con apellidos rimbombantes. Su padre le enseñó a leer las estrellas para orientarse en los caminos polvorientos, y su madre le mostró que la compasión no era debilidad, sino la forma más elevada de fortaleza. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. Tenía 4 hermanos, Miguel, Víctor, Máximo y Casimiro. Juntos, los 5 hermanos Bravo se convirtieron en pilares de la región. Leonardo, el mayor, asumió la administración de la hacienda cuando su padre envejeció. No era un patrón despótico de esos que abundaban en la Nueva España. Conocía por su nombre a cada jornalero, preguntaba por sus familias y cuando las cosechas eran buenas, compartía las ganancias con quienes habían sudado bajo el mismo sol. Esta generosidad no era ingenua. Leonardo sabía que un hombre tratado con dignidad trabaja con el corazón, no solo con las manos. En 1781, 4 de los 5 hermanos se enlistaron en el Regimiento de Infantería Provincial de la Costa Sur. La obligación era defender a la corona en tiempos de guerra, pero también les otorgaba privilegios, fuero militar, consideraciones del gobierno y el respeto que acompañaba al uniforme. Leonardo ascendió rápidamente. Su capacidad para liderar no nacía del miedo que imponía, sino del respeto que generaba. Los hombres bajo su mando lo seguirían hasta el fin del mundo, no porque debieran, sino porque querían. Pero lo que nadie imaginaba era que esa misma lealtad que inspiraba en otros sería décadas después lo que lo llevaría a un patíbulo. Conoció a Gertrudis Rueda en una feria de Chilpancingo, cuando él tenía 22 años. Ella era de familia criolla respetable, con ojos que reflejaban inteligencia y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Se casaron en la iglesia del pueblo, bajo las campanas que repicaban con alegría, y construyeron una vida que parecía destinada a la tranquilidad. Tuvieron un hijo,
Nicolás, nacido en 1786 en la misma hacienda de Chichihualco. Leonardo lo crió con los mismos principios que su padre le había enseñado. La lealtad es sagrada, la palabra se cumple siempre, y la dignidad no se negocia ni en la pobreza ni ante el poder. Esa no sería la decisión más difícil de su vida. Todavía faltaban años para que el destino lo pusiera a prueba de la forma más brutal imaginable. Leonardo educó a Nicolás para que fuera más que un hacendado. Le enseñó a leer y escribir con fluidez, algo poco común en esa época incluso entre familias acomodadas. Le mostró cómo negociar con comerciantes sin perder la dignidad, cómo tratar a los jornaleros con respeto y cómo defender lo que es justo incluso cuando todos los demás permanecen en silencio. Padre e hijo cabalgaban juntos por las tierras de la hacienda al amanecer, cuando el aire aún estaba fresco y los cerros se teñían de naranja con los primeros rayos del sol. En esos momentos, Leonardo le hablaba de algo más importante que las cosechas o los negocios. Le hablaba de lo que significa ser un hombre de verdad. «Hijo», le decía mientras observaban el horizonte, «el día en que tengas que elegir entre tu comodidad y tu conciencia, recuerda esto. La vida es corta, pero el honor es eterno. Un hombre puede perder todo, su tierra, su dinero, hasta su nombre. Pero si pierde su dignidad, ya no es un hombre, es solo una sombra que camina». Sin saberlo, con esas palabras estaba preparando a su hijo para enfrentar la decisión más desgarradora que un ser humano puede tomar. Los años pasaron con la cadencia tranquila de las estaciones. Las cosechas iban y venían, los negocios prosperaban y la familia Bravo se consolidó como una de las más respetadas de la región. Leonardo se convirtió en el hombre al que todos acudían cuando había disputas que resolver, no por imposición, sino porque su palabra era ley incluso sin título oficial. En el mercado de Chilpancingo, su presencia inspiraba confianza. Los comerciantes sabían que un trato con Leonardo Bravo se cumpliría al pie de la letra. Pero en 1810, cuando Nicolás tenía 24 años y Leonardo 46, el mundo que conocían comenzó a resquebrajarse como adobe bajo el sol despiadado del verano. 16 de septiembre de 1810. Un cura llamado Miguel Hidalgo tocó las campanas de su parroquia en Dolores y lanzó un grito que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso del mundo. Las noticias llegaron a Chichihualco, como siempre, a través de arrieros polvorientos que transitaban el camino real, con relatos que parecían imposibles, pero que resultaban ser ciertos. Hablaban de un movimiento armado, de criollos y mestizos que se levantaban contra el gobierno virreinal, de batallas sangrientas y de un sueño que muchos consideraban una locura, la independencia de la Nueva España. Leonardo escuchó esos relatos con atención, sentado en el portal de su hacienda mientras el viento arrastraba el aroma de las tortillas recién hechas en el comal. A su lado, Nicolás observaba a su padre con ojos interrogantes. Miguel, Víctor y Casimiro también estaban presentes esa tarde. La conversación fue larga y tensa. Como miembros del Regimiento de Infantería Provincial, tenían la obligación de defender a la corona. Pero algo más profundo se agitaba en sus corazones. ¿De qué sirve defender un sistema que nos trata como ciudadanos de segunda?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Leonardo no respondió de inmediato. Sabía que las palabras que pronunciara en ese momento podrían cambiar el destino de toda su familia. Observó las manos curtidas de su hermano, las mismas que habían trabajado la tierra durante décadas, sin recibir más que migajas de reconocimiento por parte de las autoridades virreinales. Pensó en los jornaleros de su hacienda, hombres buenos que vivían al límite de la subsistencia, mientras los funcionarios españoles se enriquecían sin esfuerzo.
Y pensó en Nicolás, en el futuro que le esperaba si las cosas seguían igual. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. «Hermanos», dijo Leonardo con voz firme, «llegó la hora de decidir si seguimos siendo esclavos bien alimentados o si nos convertimos en hombres libres, aunque nos cueste la vida». Las autoridades virreinales no tardaron en reaccionar ante los rumores de deslealtad entre los Bravo. A principios de 1811 recibieron una orden directa: formar una compañía de auxiliares realistas para combatir a los insurgentes. La respuesta de Leonardo fue inequívoca. Se negaron. No con gritos ni con violencia, sino con el silencio más elocuente que existe, el de un hombre que ha tomado una decisión y no hay fuerza en el mundo que lo haga cambiar. La consecuencia fue inmediata: hostigamiento constante por parte de las autoridades. Soldados realistas merodeaban la hacienda, interrogaban a los trabajadores, confiscaban cosechas con excusas burocráticas. Querían quebrar su voluntad sin disparar un solo tiro, erosionar su resistencia hasta que la desesperación los obligara a someterse. Pero Leonardo conocía esa estrategia y sabía que había solo dos opciones: rendirse o esconderse. Eligió la segunda. Los hermanos Bravo y sus familias abandonaron la hacienda de Chichihualco en medio de la noche, llevando solo lo esencial. Nicolás cabalgaba junto a su padre, mirando hacia atrás ocasionalmente, viendo cómo las luces de su hogar desaparecían en la oscuridad. Gertrudis, la esposa de Leonardo, no derramó una lágrima. Sabía que las lágrimas eran un lujo que no podían permitirse. Se refugiaron en las montañas, en cuevas húmedas donde el frío calaba hasta los huesos, y el silencio era interrumpido solo por el ulular de los búhos. Pero no estaban solos. La gente del pueblo, los mismos jornaleros a quienes Leonardo había tratado con dignidad durante décadas, les llevaban comida a escondidas: tortillas envueltas en servilletas de tela, frijoles cocidos, agua fresca. No lo hacían por obligación ni por miedo. Lo hacían porque un hombre que siembra respeto cosecha lealtad. Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó la visita que cambiaría sus vidas para siempre. Hermenegildo Galeana, un hombre corpulento de mirada feroz, pero corazón noble, tocó a su escondite una noche de marzo de 1811. Venía con un mensaje de José María Morelos, el cura que estaba organizando la resistencia insurgente en el sur. El mensaje era simple pero directo: necesitamos hombres como ustedes, hombres que sepan liderar, que conozcan la tierra, que tengan el respeto de la gente. Únanse a nosotros. Leonardo miró a sus hermanos. Miró a Nicolás, que ya era un hombre hecho y derecho de 25 años, y supo que no había vuelta atrás. «Dígale al cura Morelos», respondió Leonardo, «que los hermanos Bravo estamos con él, hasta la victoria o hasta la muerte. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento». Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. La batalla de los encuerados quedó grabada en la memoria colectiva como una leyenda. Galeana y sus hombres fueron sorprendidos por fuerzas realistas mientras se bañaban en un río. Sin tiempo para vestirse, tuvieron que pelear completamente desnudos. Y ganaron. Cuando Leonardo escuchó ese relato de boca del propio Galeana, sonrió por primera vez en semanas. Supo que estaba en el lado correcto de la historia. Los Bravo aportaron más que espadas al movimiento insurgente, proporcionaron recursos, conocimiento del terreno y, sobre todo, credibilidad. Cuando un hacendado respetado como Leonardo Bravo se unía a la causa, otros seguían su ejemplo. Las filas insurgentes comenzaron a crecer, no con hombres desesperados que no tenían nada que perder, sino con personas que elegían arriesgar todo lo que tenían porque creían en algo más grande que ellos mismos.
Leonardo combatió con la misma intensidad con que había trabajado sus tierras. En la batalla de Tenancingo, en enero de 1812, lideró a sus hombres con estrategia impecable. No era un militar de academia, pero compensaba esa falta con instinto, coraje y un conocimiento profundo de cómo funcionan los corazones humanos. Sus tropas lo seguían porque confiaban en él, y esa confianza no se compra ni se impone, se gana con actos, no con palabras, pero el destino tenía otros planes para Leonardo Bravo, y esos planes incluían un sufrimiento que nadie debería experimentar. Febrero de 1812. El sitio de Cuautla se convirtió en uno de los episodios más brutales de la Guerra de Independencia. José María Morelos y sus fuerzas insurgentes, incluyendo a Leonardo y Nicolás Bravo, quedaron sitiados por el ejército realista comandado por Félix María Calleja. Durante 72 días resistieron con una tenacidad que sorprendió incluso a sus enemigos. El hambre se volvió un enemigo tan peligroso como las balas. Los niños lloraban por comida que no existía, y los hombres masticaban cuero de sillas para engañar al estómago. Leonardo fortificó las trincheras con sus propias manos, cavando en la tierra roja, hasta que la piel de sus dedos se agrietaba y sangraba. Nicolás peleaba a su lado, y en los momentos de calma entre los combates, padre e hijo intercambiaban miradas que decían más que 1000 palabras. No se arrepentían de nada. Habían elegido ese camino con los ojos abiertos, sabiendo que cada amanecer podía ser el último. Cuando finalmente lograron romper el cerco y escapar de Cuautla, fue una victoria agridulce. Habían perdido a demasiados hombres buenos, y el ejército realista estaba decidido a que pagaran por su osadía. Lo que descubrió después lo perseguiría para siempre. Cerca de la hacienda de San Gabriel, Leonardo fue capturado por tropas realistas. La emboscada fue precisa, casi como si alguien hubiera traicionado su ubicación. No tuvo tiempo de desenfundar su arma. En cuestión de segundos, estaba rodeado por una docena de soldados con mosquetes apuntando a su pecho. Podría haber peleado, podría haber muerto ahí mismo con honor, pero algo lo detuvo. La imagen de Nicolás, la promesa silenciosa de que la causa continuaría con o sin él. Se rindió. Lo llevaron a la Ciudad de México, encadenado como un criminal común, a través de los mismos caminos por donde antes transitaba como comerciante respetado. La gente que lo veía pasar susurraba su nombre con una mezcla de admiración y terror. Leonardo Bravo, el hacendado que lo había dejado todo por la libertad, ahora marchaba hacia un destino incierto en las mazmorras virreinales. El virrey Francisco Xavier Venegas vio en Leonardo una oportunidad. No era un simple insurgente, era un líder, un hombre cuya captura podía utilizarse como palanca para quebrar la resistencia. Mandó llamar a sus mejores interrogadores, hombres entrenados en el arte de arrancar información sin matar al prisionero demasiado rápido. «Dime dónde está Morelos», le ordenaron. «Dime dónde se esconde tu hijo Nicolás. Entrega a tus hermanos y te perdonaremos la vida. Incluso podrás recuperar tu hacienda». Leonardo, con el rostro hinchado por los golpes y las cadenas oxidadas clavándose en sus muñecas, levantó la mirada y respondió con voz firme: «No». Y entonces, cuando todo parecía que no podía empeorar, comenzó la verdadera tortura. Durante semanas lo sometieron a suplicios que parecían diseñados por el mismo demonio. Le quebraron los dedos uno por uno, buscando que con cada crujido de hueso roto llegara también la ruptura de su voluntad. Le aplicaron hierros al rojo vivo en la espalda, dejando marcas que nunca sanarían. Lo dejaban sin agua durante días, hasta que su lengua se hinchaba y cada respiración era una agonía. Y luego, justo cuando parecía que el cuerpo cedería,
Le daban lo mínimo para que sobreviviera y pudieran comenzar otra vez. Pero Leonardo Bravo nunca habló. Morelos, al enterarse de la captura, propuso un intercanje al virrey. Más de 200 prisioneros realistas, capturados en diferentes batallas a cambio de la libertad de Leonardo. Era una oferta generosa, tácticamente inteligente. Venegas podría recuperar a soldados entrenados, y a cambio solo tendría que liberar a un solo hombre. Venegas se negó, no por cuestiones militares, sino por algo mucho más oscuro: el orgullo herido y la necesidad de enviar un mensaje. Quería que todos supieran lo que les sucedía a quienes osaban desafiar al imperio. Leonardo Bravo no sería un prisionero de guerra, sería un ejemplo. 13 de septiembre de 1812. El cielo sobre la Ciudad de México amaneció gris, como si las nubes mismas se hubieran vestido de luto anticipado. En la calzada del Ejido, lo que hoy es la Avenida Juárez, levantaron un patíbulo. La multitud se congregó en silencio, obligados a presenciar lo que el virrey llamaba justicia, pero que todos sabían era simplemente venganza. Leonardo fue llevado al centro de la plaza. Tenía 48 años, pero parecía de 70. Las torturas habían devastado su cuerpo, pero cuando levantó la mirada y observó a la gente reunida, algo brilló en sus ojos. No era miedo, era dignidad inquebrantable. Leyeron su sentencia con voz pomposa. 3 sujetos de graduación e influencia en la gavilla de insurgentes, comandada por el cura Morelos, se presentan hoy en un patíbulo para expiar sus delitos y servir de escarmiento a los malvados. El primero es Leonardo Bravo, natural de Chilpancingo, español, de 48 años de edad y hacendado. Lo sentaron en un banquillo. Le colocaron el garrote vil alrededor del cuello, un instrumento de hierro diseñado para estrangular lentamente, para que la muerte fuera lo más dolorosa posible. El verdugo, un hombre de rostro cubierto, esperó la señal de las autoridades. En ese momento, cuentan los testigos que presenciaron la escena, Leonardo Bravo pronunció sus últimas palabras. No fueron gritos de desesperación ni súplicas de piedad. Fueron 6 palabras que resonaron en el silencio de la plaza. Muero por la libertad de mi patria. El verdugo giró el tornillo. El hierro se cerró alrededor del cuello de Leonardo, aplastando la tráquea, cortando el aire. Su cuerpo se convulsionó. Sus manos atadas intentaron en vano alcanzar el cuello, pero en sus ojos, hasta el último segundo, no hubo arrepentimiento, solo lealtad. Cuando su cuerpo finalmente quedó inmóvil, colgando del garrote como un muñeco roto, algo cambió en esa plaza. La gente que había ido obligada, que había esperado sentir satisfacción al ver morir a un traidor, sintió otra cosa: vergüenza por el gobierno que permitía tal barbarie y admiración por el hombre que prefirió morir antes que traicionar. El cuerpo de Leonardo Bravo fue dejado en exhibición durante horas como advertencia, pero el efecto fue el contrario. Cada persona que pasaba frente a ese cadáver no veía a un derrotado, veía a un mártir. En Medellín, Veracruz, Nicolás Bravo recibió 2 noticias el mismo día. Su padre había sido ejecutado y José María Morelos le ordenaba una venganza específica. Tenía 300 prisioneros realistas bajo su custodia, hombres capturados en la batalla de San Agustín del Palmar. La orden era clara: ejecutarlos a todos como represalia por la muerte de Leonardo. Nicolás, con 26 años de edad, enfrentó la decisión más difícil de su vida. El dolor de perder a su padre era una herida abierta que sangraba sin parar. La rabia hervía en su pecho, exigiendo justicia, gritando por venganza. Hubiera sido tan fácil dar la orden, ver caer a esos 300 hombres, sentir que el dolor de su padre había sido pagado con sangre enemiga.
Pero entonces recordó las palabras que Leonardo le había dicho años atrás, cabalgando juntos al amanecer. La vida es corta, pero el honor es eterno. Nicolás hizo formar a los 300 prisioneros. Los soldados realistas esperaban la muerte, algunos temblaban, otros rezaban en silencio. Nicolás se paró frente a ellos y habló. Mi padre, Leonardo Bravo, fue ejecutado hace unos días en la Ciudad de México. El virrey me ofreció su libertad a cambio de nuestra rendición y nosotros rechazamos esa oferta porque hay principios que no se negocian. Él murió como vivió, con dignidad. Morelos me ordenó ejecutarlos a todos ustedes como venganza, pero mi padre no me enseñó a vivir para la venganza. Me enseñó a vivir para la justicia, y no hay justicia en matar a hombres indefensos. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Quedan en libertad. El asombro fue total. Los prisioneros realistas no podían creer lo que escuchaban. Muchos de ellos, conmovidos por esa magnanimidad imposible, decidieron unirse al ejército insurgente ese mismo día, porque habían visto algo que nunca olvidarían. La diferencia entre un hombre que pelea por órdenes y un hombre que pelea por principios. Leonardo Bravo nunca supo que su muerte inspiraría ese acto de clemencia. Nunca supo que su sacrificio no solo salvaría 300 vidas, sino que cambiaría el curso de la guerra. Porque cuando otros insurgentes se enteraron de lo que Nicolás había hecho, entendieron que no estaban peleando para convertirse en nuevos tiranos, sino para construir un país donde la dignidad fuera más importante que el poder. Así fue como la decisión de Leonardo Bravo en aquella celda oscura, la decisión de nunca traicionar, aunque cada hueso de su cuerpo gritara por alivio, marcó el destino no solo de su familia, sino de toda una nación. Porque en la vida hay momentos en que un hombre debe elegir entre la supervivencia y los principios, y Leonardo eligió lo segundo, sabiendo perfectamente el precio que pagaría. Su cuerpo fue destruido por la tortura, pero su espíritu permaneció intacto hasta el último suspiro. Ese espíritu fue la herencia más valiosa que pudo dejarle a su hijo. No tierras ni oro, sino la certeza de que hay cosas por las que vale la pena morir porque sin ellas la vida no tiene sentido. Cuentan que en Chilpancingo, en la hacienda de Chichihualco, donde nació Leonardo y donde también nació y moriría Nicolás, hay una placa que recuerda su sacrificio. Los ancianos del pueblo dicen que en las noches de septiembre, cuando el viento sopla entre los mezquites, se puede escuchar un susurro que parece venir de la tierra misma. Y ese susurro dice: la lealtad no tiene precio, porque no se compra ni se vende. Solo se vive o se traiciona. Leonardo Bravo vivió su lealtad hasta las últimas consecuencias. Y aunque el garrote vil le quitó la vida, no pudo quitarle lo único que realmente importa, la dignidad de un hombre que nunca, jamás, se arrodilló ante la injusticia.